ustedes también, sobre todo por estar aquí. Disculpen, una disculpa por el retraso, no teníamos pensado que sea a estas horas, pero bueno, finalmente más vale tarde que nunca. Aquí estamos y bueno, quiero agradecer obviamente al liceo, a los organizadores bueno, de este evento de la FETESAR y en especial a los alumnos de Catrien que tuvieron la idea de rescatar aquí las raíces, un poquito de rascarle con la historia que pasó antes. Me parece fantástico el proyecto que han logrado. Estuve viendo algunas partes de lo que han hecho allá afuera. Felicitaciones. Y bueno, pues gracias por congregarnos y tener la oportunidad de compartir con ustedes un poco de la historia de la comunidad francesa en México. Quiero decirles que aquí los tres presentes somos exalumnos del liceo, por lo cual es un placer todavía mayor el estar aquí, hablar en familia, de hecho. Y para mí en especial es algo particular, porque bueno, recuerdo que la primera vez que escuché hablar de la Solonet fue aquí en el liceo. Yo llegué a México hace como 40 años, que es parte de la historia para ustedes, pero bueno, para mí todavía es así como contemporáneo. Pero sí recuerdo que mis primeras preguntas acerca de los orígenes de la comunidad francesa pues surgieron aquí, en el liceo, cuando escuchaba el término Barcelonet y no sabía a qué se refería precisamente. Y bueno, pues años más tarde estudié historia y naturalmente me incliné sobre el estudio del tema de la comunidad francesa en México como para conocer un poco más de estas raíces y también para explicarme otra palabra que había escuchado mencionar a menudo, pero tampoco sabía bien a qué se refería, que es el afrancesamiento. Seguramente ustedes también han escuchado hablar del afrancesamiento y bueno, toda esta influencia de las ideas francesas que son muy notorias en el México de finales del siglo XIX, hace más de 100 años, pero que afortunadamente bueno, nos quedan muchas huellas todavía, no solo en la arquitectura, hay muchos edificios, muchas casas que pueden ver, también en las ideas y bueno, otras cosas de las que vamos a hablar en estos minutos. Les quiero señalar, bueno, los orígenes de los franceses, de la presencia francesa en México, tienen orígenes mucho más remotos de lo que solemos imaginar. Remontan, de hecho, a los primeros tiempos de la conquista española y en el siglo XVI, de los primeros esfuerzos que se hacen por evangelizar al país, participan algunos misioneros de origen de raíces francesas. Posteriormente, bueno, dentro de la época colonial hay otros personajes que vienen como personas sueltas, digamos, que no vienen como parte de un esfuerzo colectivo, pero que vienen acompañando a los virreyes, sobre todo cuando cambia la dinastía y entran los Borbones en España, entonces hay un poco más de presencia francesa en México. Hay un virrey muy famoso que se llama Marqués de Croix, que bueno, es conocido porque trajo entre sus séquitos a muchos cocineros, sastres, en fin, personal que le ayudó a acompañar y a mantener un estilo de vida que estaba muy influenciado por la moda de Versalles. Estamos hablando del siglo XVIII. Y hablando del siglo XVIII, bueno, pues atrás de nosotros tenemos la imagen de lo que es el primer francés realmente identificado como tal, que es el que conocemos muy bien la historia, es don José de Laborda, como se conoce en México, en realidad Joseph Laborde-Gourd, originario de los Pirineos, y bueno, que llega a México en 1716, siendo un muchacho, y se dedica a la explotación de minas de plata. Y este hombre, bueno, conocemos su historia con mucha precisión, de hecho lo convertí en personaje de una de mis novelas, Senderos de Plata, donde pueden aprender más de él con detalle si quieren. Pero bueno, yo creo que todos lo conocen, si no a él directamente, sí por lo que dejó, el legado de la iglesia de Santa Prisca en Taxco, que es una joya del barroco, y que hoy pueden visitar todavía si van a Acapulco, se dan una vuelta a Taxco, y además de comprar algunas cadenas de plata, pues por favor visiten la iglesia, que es realmente una de las joyas del barroco a nivel mundial. Y la debemos a este francés, así que los franceses estamos dejando huella en este país desde hace bastante tiempo. Pero bueno, obviamente, después, cambian los tiempos. En tiempos coloniales se dice, hay un estudio muy interesante del historiador Jean Meyer que dice que había muchos más franceses en el México colonial, en un mundo mucho menos cerrado de lo que uno se imagina.
Entonces, bueno, Borda es el más identificable, pero son más, hay muchos más, no vamos a entrar en detalles, tenemos poco tiempo. El caso es que la entrada de extranjeros estaba muy limitada, mientras esto fue un virreinato. Pero a partir de 1821 se abren las puertas del país a la inmigración y ya pueden entrar todo tipo de extranjeros. En particular, las autoridades fomentaban el arribo de personas que tuvieran más tendencia, bueno, que se pudieran integrar con más facilidad, gente que fuera latina y católica, para que se confundieran más fácilmente con la población. Y bueno, uno de los propósitos de fomentar la migración era para poder aprovechar todos los recursos del país, que en gran parte estaban como desaprovechados, por así decir. Y una de las intenciones era fomentar en particular la inmigración agrícola. En el caso de los franceses hay dos proyectos que surgen, realmente son muy pocos. El primero que se da en Coatzacoalcos en 1800, las fechas siempre se me barren, pero gracias a Dios las traigo aquí apuntadas, 1829, Coatzacoalcos, que desafortunadamente vienen alrededor de 500 colonos y es un fracaso estruendoso. ¿Por qué? Bueno, gente que no viene preparada para las condiciones con las que se enfrentan, el trópico, las enfermedades, alimañas, y aparte los dejan abandonados a la mano de Dios. El caso es que la enorme mayoría, casi 400 de ellos, perecen, que es una verdadera tragedia humana, y los demás, bueno, se dispersan, algunos alcanzan a salir de la selva y llegar al puerto de Veracruz, algunos se repatrian a Francia, en fin. El segundo episodio de colonización agrícola tendrá mucho más éxito. Se establece en 1833, 4 añitos después, en el estado de Veracruz, en una comunidad que se conoce como Jicaltepec. Ahí vienen colonos, bueno, una empresa colonizadora contrata o atrae colonos de Borgoña, de Champlit, de los que tenemos aquí algunos descendientes, en particular veo aquí a Lucía en primer rango, que es nuestra presidenta de la Asociación de Raíces Francesas en México. Y bueno, ellos también van a tener una historia larga, con muchos altibajos, una historia llena de aventuras, porque van a dedicarse al cultivo, les va bien, sembrando vainillas, cítricos, pero bueno, también tienen que enfrentarse con los elementos, algunas inundaciones, ambiciones, problemas con los vecinos. El caso es que gracias al apoyo de una persona, Rafael Martínez de la Torre, un hombre de negocios muy importante en el siglo XIX, se pueden establecer a la otra orilla del río Nautla, y fundan lo que hoy conocemos como San Rafael. San Rafael es una colonia muy importante, donde hoy por hoy todavía van a ver a muchísima gente de aspecto francés con apellidos franceses, y muchos de ellos que están recuperando el idioma francés y varias costumbres, y reforzando sus lazos, sus vínculos con Francia, lo cual es una historia bastante peculiar, muy interesante, que también les invito a conocer dentro de la asociación con más calma. Todo esto para decirles que, bueno, aportes en diferentes migraciones francesas hay de muchas regiones, no es nada más, bueno, ya mencionamos los Pirineos con José de la Borda. Otra imagen, les quiero mostrar una de las casitas típicas. La foto que va a aparecer es una casa en San Rafael, en Veracruz, para que vean cómo reprodujeron. Hasta la computadora viene lenta, pero bueno, ya saldrá. El caso es que ahorita van a ver un ejemplo típico de la arquitectura francesa, con esas tejas que serían de lastres, se importan y los utilizan para reproducir los tejados, en fin, muchas huellas francesas. Bueno, esto es en cuanto a la colonización agrícola. Pero finalmente, a pesar de las buenas intenciones del gobierno de fomentar el desarrollo del campo, la mayoría de los migrantes se van a dirigir a las ciudades. Llegan al puerto de Veracruz, el recorrido clásico es a través del puerto, y en su camino hacia la Ciudad de México, la capital, se establecen algunos en Puebla, otros en Orizaba, en fin, pero se quedan en centros urbanos, básicamente. Y muchos de ellos se van a ver afectados por los vaivenes políticos del siglo XIX, en particular en 1838, la guerra, lo que conocemos como la Guerra de los Pasteles. Bueno, fue un episodio bastante breve e intrascendente, pero básicamente es más folclórico que otra cosa. Pero bueno,
algunos de los inmigrantes van a refugiarse, 300, 400 de ellos huyen a la Nueva Orleans, en lo que se apaciguan las aguas, regresan muy prontamente. No les afecta mayormente. Y después, mucho más importante, la intervención francesa, que da pie al Segundo Imperio, el Imperio Maximiliano, que, como habrán escuchado, sostenido por Napoleón III, emperador de Francia, que busca establecer un enclave en América, aprovechando que los Estados Unidos, que el vecino del norte, está distraído con una guerra de secesión y no puede proteger demasiado sus intereses en lo que pasa al sur. Bueno, trata de meter su cuchara, para decirlo en naranjas. Y obviamente, bueno, a cabo de 5 años, es una aventura efímera. El Partido Republicano, encabezado por Benito Juárez, finalmente termina por vencer a los conservadores, que era el otro bando que habían traído al proyecto monárquico. Y aunque pudiéramos pensar, bueno, que en ese momento los mexicanos sintieran animadversión contra Francia por invadir y demás, finalmente tanto los mexicanos como los franceses establecidos en México logran diferenciar lo que una cosa es la política intervencionista de Napoleón III y otra cosa es lo que hacen los franceses en México en el día a día. Y gracias a eso realmente no van a tener a sufrir afectaciones o nada que lamentar demasiado. De hecho, cuando Porfirio Díaz, que era un general republicano, recupera el control de la Ciudad de México en 1867, una de las primeras medidas que toma es proteger los intereses de los franceses radicados en el país y en sus personas y en sus propiedades, lo cual es bastante interesante. De hecho, el general Porfirio Díaz, unos años después, logra hacerse del poder y establece un gobierno que se prolonga, algunos lo llaman dictadura, finalmente es una presidencia acumulativa de 33 años, y que se extiende de 1876 hasta 1910. Y en el curso de su mandato vamos a ver cosas muy interesantes, como por ejemplo, él, que había luchado contra el ejército francés, va a ser de los primeros promotores de la influencia francesa en México. Gracias a él y a su lema de gobierno, que es orden y progreso, va a dar entrada a los capitales franceses, a las personas y a las ideas. El orden y progreso se apoya mucho en el positivismo, que es una doctrina francesa desarrollada por Auguste Comte, que da pie al progreso y al avance científico. Creo que uno de los temas justamente de la de su proyecto era así como que enfocarse a la revolución industrial, ¿no? Bueno, pues todo eso es parte justamente de este énfasis que hace Porfirio Díaz en el desarrollo científico, industrial, comercial, en fin, en tratar de generar prosperidad. Otra de las consecuencias, a ver cómo andamos con las fotos. El caso es que a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, la colonia francesa se expande de manera notoria y recibe, aparte de las regiones que hemos mencionado, Pirineos, Barceloneta, de las que Bernard les va a hablar con mucho más detalle, pero también, bueno, Bretaña, Alsacia. A partir de 1870, recordarán que está la guerra franco-prusiana y Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena, que son anexadas, y muchas de estas personas emigran, algunas de ellas llegan hasta México. Entonces, bueno, también va a ser importante porque van a aportar conocimientos, en particular, pues, conocimientos técnicos que van a aplicar a la producción de textiles. Y pero bueno, no únicamente. Las actividades francesas se van a expandir de manera muy notoria. Bernard les va a hablar específicamente de lo que son textiles, pero yo aparte de eso, bueno, pues está la explotación
en minas, por ejemplo, que eso remonta desde tiempos de Borda, pero pues, finalmente también se ve en otros lugares, como por ejemplo una mina muy famosa, el Boleo, que es en Baja California. O sea, en muchas zonas del país. Y bueno, este crecimiento de la colonia se va a ver reflejado también en el surgimiento de instituciones, de asociaciones de apoyo para los migrantes. Entonces tenemos desde 1842 la aparición de una beneficencia, de una asociación de beneficencia que apoya a los inmigrantes en caso de que se enfermen, que también los ayuda a ahorrar, en fin, un grupo de apoyo, lo que podríamos llamar, que posteriormente va a ampliar sus actividades, va a un hospital, un cementerio, que surge, vaya casualidad, en la época de la intervención, cuando hay mucho más ocupación en el Camposanto. Entonces surge el cementerio, el Panteón Francés de la Piedad, y fuera de eso también se empiezan a organizar, y los migrantes, aparte de trabajar, pues ya quieren como que otras cosas, informarse del país, notoriamente, de su país de origen. Entonces en 1849, 7 años después de la beneficencia, surge el primer periódico publicado en francés en México, para dar noticias tanto de lo que están sucediendo aquí en México, lo que están haciendo los compatriotas, como las grandes noticias que vienen de más allá del Atlántico. Le Tréviño. No, perdón, pensé que había mencionado el título. Es que es típico, cuando uno se dedica tanto a un tema, hay cosas que dan por hechas, por obvias, pero qué bueno que así se aportan más elementos. Otra cosa es, en 1870 se crea una institución que hoy conocen como el Club France, que surge llamándose el Círculo Francés de México, pero que es una institución donde los franceses pueden reunir entre sí para cosas más divertidas que hablar nada más de trabajo. O sea, también se hacen relaciones laborales y demás, pero es para pasar el rato, entretenerse y distraerse. Esa es la foto que ven atrás. Bueno, el Círculo Francés surge primero en el centro de la ciudad, donde sucedió ya todo en el siglo XIX, pero al crecer la ciudad, muchas veces las instituciones se van alejando. Acá tenemos una fotografía de 1932, cuando el Club France se traslada a la colonia Florida, donde está actualmente. A medida que la colonia va creciendo, pues también se van formando familias y hay que atender nuevas necesidades. Número uno, la educación. Desde 1851 surge la primera escuela, un liceo francés en una antigua casa colonial que se llama la Casa de Mascarones, que todavía existe. En 1851, entonces, fundada por Denis Jourdanet. Seguida en 1860 por otro, el Liceo Fournier. 30 años después tenemos otro colegio, el Colegio Francés de San Luis Gonzaga, que en 1897 amplía su oferta educativa y entonces ya es primaria, liceo prepa. Y en 1937 el Liceo Franco-Mexicano en la calle del Chorocampo, donde ahora está el centro comercial Galerías, no sé si ubican, aquí bastante cerca. Y en 1950 pues ya el Liceo Franco-Mexicano se traslada y inaugura sus instalaciones aquí en Polanco. Ya posteriormente sigue creciendo hasta la sucursal de Coyoacán, luego una escuela en Cuernavaca, en Bolívar, ¿no? Guadalajara, en fin. O sea, y no nada más son escuelas formativas, sino que también se procura promover el idioma francés. En 1884 surge la primera Alianza Francesa, que es de las primeras del mundo, en la Ciudad de México, y eso será una herramienta muy importante para difundir las ideas, el idioma y con ello la cultura francesa. Bueno, creo que vamos a pasar estas fotos, vamos directo a la última, porque bueno, la diversidad entonces no solo es diversidad regional por el origen de los inmigrantes, sino también la diversidad de las actividades a las que se dedican. Les mencionaba, bueno, obviamente la industria textil, pero también están las minas, está también fábricas tan distintas como fábrica de papel, Compañía Nacional de Dinamita, que me dirán a qué extraños se dedican a la dinamita. Pues la dinamita fue muy importante en la época de la Revolución Industrial, porque bueno, pues era con lo que se abrían las nuevas vías de comunicación para atender ferrocarriles, trenes, en las minas, había un amplio uso de la dinamita, entonces bueno, era mucho más importante de lo que suena.
Pero no solo eso, también tenemos cosas más divertidas, como por ejemplo el surgimiento de las primeras cerveceras, como cervecería Moctezuma, donde hay capital francés también. Y bueno, otras cosas, una fábrica muy importante que a lo mejor han escuchado hablar, que es la fábrica del Buen Tono, una cigarrera que fue la más importante en su época. Todavía quedan restos arquitectónicos de la casa donde vivieron los empleados, en fin, no me extiendo. Y en un ámbito más cotidiano, las conservas de Clemente Jacques, que surgen desde 1887. O sea, realmente hay presencia francesa industrial en ámbitos muy diversos, mucho más de lo que uno se imagina. Y hay una cosa que muy poca gente se imagina. Esta. Surgió la primera, que bueno. Porque con esto voy a interrumpir mi participación, dejándolos con otra industria que ahorita no se les viene, no es lo primero que piensa uno, pero es la industria del entretenimiento. Acá atrás tienen la primera película que se filmó en México, y ¿quiénes creen ustedes que fue el primer actor en la industria cinematográfica mexicana? Pues el mismísimo general Porfirio Díaz, que fue captado aquí en 1896 dando un paseo en el bosque de Chapultepec, la primera película que se graba en México, filmada por representantes de los mismísimos hermanos Lumière, que mandan muy rápidamente sus representantes a México para promover esta nueva tecnología. Y bueno, pues así que nadie se imaginó el boom que iba a tener, ¿verdad? Pero para que vean cómo la influencia francesa se extiende en unos campos algunas veces insospechados. Bueno, dejo el micrófono a Bernard para que nos hable con mucho más detalle de un tema que es el suyo, un grandísimo especialista no solo de Barcelona, pero de todo el tema de la industria textil. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí. Les voy a comentar un poquito a través de mi familia cómo fue la inmigración barcelonet, que de los que más o menos han venido aquí a México como unos 4.000 inicialmente en un siglo, entre 1800, vamos a decir 1810 hasta 1950, que fue lo más grueso, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que fue lo más grueso de la inmigración, más o menos 4.000 personas, cuando hoy en Barceloneta hay 3.000 habitantes. Entonces ya se dan cuenta de más o menos de la... ¿No estás de acuerdo con eso? Son 2.800. Pues 2.800 habitantes en Barcelonet, y aquí en México 4.000 que emigraron más o menos en un siglo, y actualmente son como 40.000 Barcelonet, si no me equivoco, Entonces ven la importancia de la colonia Barcelonet aquí en México, aunque muchos ya estén totalmente integrados al país, como Marcelo Ebrard, que fue nuestro jefe de gobierno, como Eugenio Derbez, que es el gran cómico mexicano, que es Barcelonet también, porque Derbez es un apellido mexicano, como varios ministros también que hubo, Clarión, gobernador de Nuevo León, y etcétera, etcétera. Y también les voy a hablar de lo que queda hoy, que ya conocen también, que es el Palacio de Hierro, que es el puerto de Liverpool, que es una de las fábricas de Francia, y otras muchas que ya han desaparecido, que ya no existen el día de hoy, como es la tienda de mis bisabuelos, que se llamaba el puerto de Veracruz. Entonces, aquí tenemos una foto del Valle de Loubay, claro, en invierno, de donde salieron todos estos emigrantes, pero uno piensa que vinieron a México. ¿Por qué? ¿Por qué de Barcelonet van a salir a México? Para nada. Últimamente, hace poco tiempo, hace como unos 20 años, 20, 30 años, nadie se explicaba el por qué habían ido a México, pero ¿cómo que de los Alpes, que está cerca de la frontera italiana en el sur de Francia, van a emigrar a México? En realidad nunca, ellos ya tenían costumbre de salir del pueblo porque eran tierras muy malas, no había mucho recurso en medio de la montaña, familias numerosas, y ya tenían costumbre, puro borrego nada más, muchos rebaños en el campo, y ¿qué hacían? Ya hilaban algo de la lana de los borregos y vendían sus productos, también un poco de seda que venía de Piemonte y de Italia, y eso ya lo tejían en pequeños talleres familiares, y lo trataban de ir a vender a otras regiones de Francia
y hasta Holanda. Hoy día en Holanda hay varias familias Barcelonet. Y entonces ya era una costumbre salir del pueblo durante muchos meses, sobre todo los meses de invierno, y luego regresar para las cosechas. Y entonces ya era una costumbre salir de ese pueblo tan pequeño y de ir a vender los productos fuera, porque era una necesidad para sobrevivir. Y uno de ellos tuvo la idea, unos hermanos que se llamaban Arnaud, tuvieron la idea de irse, claro que no a México, a Luisiana. ¿Por qué a Luisiana? A principios del siglo XIX, porque en Luisiana se hablaba francés, Napoleón I lo vendió a los americanos en 1803 y allí se hablaba francés. Entonces parece lógico que dijeron, vamos a dar el gran salto y vamos a tratar de ir a vender nuestros productos a otro continente, a otro país. Y así es como llegaron a Luisiana y empezaron a vender sus productos sobre Mississippi, a pequeños pueblos, y hoy en día muchos pueblos del Mississippi son lugares históricos que tienen que ver con los Barcelonet. Inclusive, ¿por qué no sabíamos esta historia? Porque esa historia apareció hace muy poco tiempo, porque los que se fueron a Luisiana, los que primero que emigraron a Luisiana y que se quedaron en Luisiana nunca regresaron. Ellos invirtieron en plantaciones en Luisiana, que visitamos, por cierto, cuando fuimos con Minur, y entonces quedaron allí y nunca regresaron al pueblo. No teníamos conocimiento de alguien que diga, nos fuimos a Luisiana y allí nos desarrollamos y hicimos negocios, invertimos en plantaciones. No se sabía la historia hasta que regresó una de las descendientes de los Arnaud hace como 25 o 30 años al pueblo de Barcelonet. Y ella es la que nos contó esta historia que habían pasado por la Luisiana. Ahora, de Luisiana, efectivamente, la frontera mexicana quedaba muy cerca, porque antes de 1836 Texas era mexicano. Entonces de ahí la frontera quedaba muy cerca y es así como los Arnaud llegaron a México justo después de la independencia, en 1820, 20 y tantos, y un poquito antes a lo mejor, pero ya estaba encaminada la independencia. De Luisiana llegan a México dos de los tres hermanos y allí van a emprender, van a abrir un negocio cerca del Zócalo, muy pegado al Zócalo, una tienda que se va a llamar Tienda de las Siete Puertas. ¿Por qué Siete Puertas? Porque ya era una tienda relativamente importante y 7 puertas que en las noches cerraban con unas vigas de madera para asegurar que nadie pudiera entrar durante la noche, ¿no? Y ahí empezaron a vender sus productos de mercería, de lo que sabían vender, de algodón, y les fue muy bien, les fue súper bien a estos Barcelonet, los primeros que llegaron. Bueno, no son exactamente los primeros, pero podemos decir que es el movimiento de migración que así empezó, porque llamaron a unos compatriotas que llegaron, que se llaman con apellidos Quer Joffre, que fueron sus primeros empleados, y ellos regresaron al pueblo después de 10 años más o menos, o 15 años, no sé exactamente, regresan a Barcelonet, son los primeros que regresan, ellos sí, con 200,000 francos oro en las bolsas. Entonces, cuando ven eso, los del pueblo que vivían en la miseria, que no tenían de qué comer y todo, dicen, pero ¿qué estamos haciendo aquí? Nos tenemos que ir a México. Y así es como empezó el movimiento migratorio a México, que duró un siglo, les digo, porque todos dijeron, nosotros queremos ir a hacer fortuna a México. Claro, que no todos los que vinieron a México se sobresalieron, el 90%, 95% podemos decir vivieron mejor que en el pueblo, no hicieron fortunas, no hay que pensar que todo el mundo hizo fortuna a lo mejor el 5% de los que emigraron. Pero, ¿qué veían los del pueblo de Barcelonet? Los que regresaban eran los que realmente les había ido muy bien, que llegaban con fortunas, ¿no? Entonces ellos pensaban que todo el mundo había hecho fortuna, cuando en realidad era una minoría, ¿no? En Barcelonet hoy en día hay, por cierto, más o menos unas 150 casas de los mexicanas, que se llaman mexicanas, que no tienen nada de mexicano, que son de los que regresaron, vamos a decir, hacia los fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y que construyeron sus casas, ya se retiraban a los 20 años, cuando venían a trabajar a México, porque lo grueso de la emigración después tardó en ya ser más importante, como vamos a decir, como en los años 1870, 1880, cuando es que llegó mi bisabuelo, y cajones de ropa, lo que se llama cajones de ropa, pequeñas tiendas, como la que les contaba de los primeros Arnaud,
pero después muchos pusieron tiendas pequeñas en casas coloniales cerca del Zócalo y con un mostrador. Hay muchas fotos aquí, pero no voy a tener tiempo de pasar esas fotos. Con el mostrador, como lo pueden imaginar, de madera, y atrás es el Valle de Barcelonet, y atrás del mostrador anaqueles donde ponen las telas, y los clientes, esos son los que van a vender, fuera del pueblo, ¿no? No importa que no tenga que ver las fotos con lo que estoy hablando, pero más o menos ya se dan una idea de eso. Cuando van a vender fuera de, que se van con sus burros, van a vender sus productos fuera del valle, ¿no? Llevan sus maletas en los burros, y es cuando van a vender el barco. Cuando salen a México, pasan por Mississippi. Bueno, las fotos llegaron un poco tarde, pero no importa, las voy comentando. En Mississippi y llegan a Nueva Orleans. Esa era una de las imágenes de Nueva Orleans cuando llegan, y donde invierten en las plantaciones que les estaba diciendo. Aquí es cuando llegan a México los hermanos Arnault, que ponen su tienda ahí, vamos a pasar eso, que ponen aquí su tienda, y los pueblos de donde venían, de allí del valle, más o menos les puede dar una idea del tipo de pueblo, pequeño pueblo en la montaña, la ciudad de Barcelonet, la calle principal de la ciudad de Barcelonet, y los caminos. Bueno, cuando salían a México, ya pues se trasladaban en tren entre primero en carroza, y después llegaban a la estación de tren, hablo de los años 1880, ¿no? Y de allí llegaban a París, y de París tomaban el barco para llegar a México, ¿no? Todavía cuando llegaban a Veracruz, pues había también ya a partir de 1872 también el tren ya inaugurado. Antes no, ya era con burro y caminando una semana, pero en esta época de mi bisabuelo, ya es en 1880, ya vienen con el tren. Y les comento entonces que todos los que venían, bueno, ya sabían a dónde venían en los años 1880, a dónde venían a trabajar en casas, en tiendas, pequeñas tiendas que eran de compatriotas de Barcelonet, y todos los empleados prácticamente eran Barcelonet. Entonces, el trabajo es muy difícil, es muy duro, porque dejaron su familia, dejaron sus amigos, dejaron un país donde hay estaciones de invierno, verano, la montaña, los borregos, y llegan aquí a México y están en un ambiente completamente encerrado entre cuatro muros, con un mostrador para atender a la clientela. No hablan español, no saben gran cosa, tienen que adaptarse al país y a unas condiciones muy difíciles. Aparte, los patrones, los dueños los tratan muy mal, los hacen trabajar de sol a sol, no tienen día de descanso, al mediodía, así que si acaso el domingo cada 15 días, es mi bisabuelo cuando llega, si acaso un domingo cada 15 días, porque muchas veces el domingo alguien se tiene que quedar en la tienda para cuidar la tienda, y cuando llega la mercancía, que en ese momento es cuando limpian bien la tienda, cuando ponen las piezas que llegan, los anaqueles, para que esté listo para que el lunes abra la tienda, ¿no? Entonces, es un trabajo muy difícil, muy pocos llegan a salir adelante. Los que afortunadamente les va muy bien son los que van a provincia a vender más, también a hacer lo mismo, vender sus productos, no nada más quedarse en la tienda. Los viajeros, ellos son los que les va mejor, porque ellos tienen posibilidad de ganar más, porque les van a pagar comisión sobre las ventas, ¿no? Entonces, más o menos aquí tenemos una foto del Zócalo en aquel entonces, en 1900, que es un poco el ambiente de lo que pueden ver porque no salen nunca, no les digo, la única distracción que tienen es ir un domingo cada 15 días a la Alameda a escuchar a los músicos, y fuera de eso no conocen nada, no conocen ni México, ni salen de la capital, porque viajar en aquel entonces, y aparte vienen para trabajar, no hay tiempo de hacer nada, no se casan, se quedan solteros, viven en la misma tienda, en el primer piso de la casa, ahí los alojan, les lavan su ropa, hay una cocinera que viene a darles de comer,
O sea que no salen para nada ni conocen nada del país. Entonces se imaginan qué difícil es para muchos de ellos haber venido a México. Unos se arrepientan, pero y les escriben a sus papás cartas muy conmovedoras, donde comentan a qué punto los patrones los tratan mal, aunque sean compatriotas, y cómo es difícil la vida en México, ¿no? Entonces, bueno, los que les va un poco mejor, les decía, son los viajeros, que ellos tienen posibilidad de ganar más, y ellos, bueno, cuando ya tienen un pequeño capital, ya lo empiezan a invertir en la tienda, porque en aquel entonces cada 5 años entraban y salían socios de la tienda. Unos ya se retiraban al Valle o de Barcelonet, o se retiraban, iban a fundar otro negocio en provincia, o bien, entonces esos se retiran y dejan lugar a los nuevos que van llegando y que pueden empezar a trabajar y que tienen un porvenir, porque dicen, él ya se fue, pues yo voy a tratar de también ganar algo de dinero y poder invertir en el capital de la empresa, y ya cuando tengo cierto capital ya tengo participación de las utilidades de la empresa, no tengo nada más ni sueldo, y es ahí donde realmente voy a poder empezar a ganar dinero, ¿sí? Entonces a estos ya cuando pueden entrar ahí en el capital de la empresa, ya salen más adelante. Tenemos los ejemplos de Juan Bautista Ebrard de Liverpool, que todavía la marca hoy existe y que él prospera bastante, ¿no? Entonces esa es una factura de la tienda de mis bisabuelos del puerto de Veracruz de 1883. Aquí no había 7 puertas, como pueden ver había 4 puertas, no veo mal en la factura. Y bueno, entonces un Juan Bautista Ebrard, un Mariano Alegre, mi bisabuelo, también le va bastante bien, porque él invierte en el negocio y va creciendo y va comprando las partes de los que salen, de los que se van a provincia o de los que regresan al pueblo, ¿no? Pero también con el tiempo, luego viene la revolución, ese es un mostrador, como les estaba comentando, con los empleados Barcelonet, los anaqueles atrás, una típica tienda de Barcelonet en los años 1880. Ahora, estas pequeñas tiendas van a crecer, no se van a quedar con el tiempo, van a crecer porque ya a partir de 1891 ya la familia los Tron, que tenían una pequeña tienda, deciden hacer una tienda departamental que va a ser el Palacio de Hierro. ¿Por qué Palacio de Hierro? Porque va a Francia, parece que conoce al señor Eiffel, de la Torre Eiffel, y el señor Eiffel le ayuda a hacer los planos del Palacio de Hierro, pero no se llama Palacio de Hierro, se llaman las fábricas de Francia, pero como la gente pasaba adelante y decía, qué bonito Palacio de Hierro, nos están construyendo aquí de puro hierro, dijeron, lo vamos a llamar Palacio de Hierro. Así es como el Palacio de Hierro tomó su nombre, ¿sí? Entonces, eso es la familia Tron, la primera tienda departamental ya donde se vende de todo, no nada más telas, ya es una tienda donde hay de todo. Es la primera sociedad anónima y es el edificio más alto de la Ciudad de México, el Palacio de Hierro, ¿sí? Y después van a seguir también las otras tiendas, el puerto de Veracruz, aquí está la tienda de mis bisabuelos, con 2 mujeres, se pueden dar cuenta que son puros hombres los que trabajan, porque en aquel entonces había muy pocas mujeres que trabajaban, una foto de Cabo en 1902, y el 99% son hombres los que emigran, hay muy pocas mujeres que emigran, porque es más difícil para una mujer emigrar, ¿no? Entonces los que emigran son hombres. Y de ahí ya prosperan las tiendas, ya se vuelven tiendas departamentales, Puerto de Veracruz, Puerto de Liverpool, que ya no es el cajón de ropa, ya no es la pequeña tienda, ya no es la actual, pero es una tienda muy porfiriana, de 3 pisos, ya es otra cosa, ¿no? De ahí ellos, hay un problema a fines del siglo XIX que en México, ¿cuál es la moneda que rige en México? La plata, ¿sí? Y en Europa, ¿cuál es la moneda? Es la moneda oro. Entonces, cuando importaban productos de Europa para vender en sus tiendas, la plata tiende a devaluarse mucho. Bueno, ya estamos acostumbrados hoy en México con el peso que se devalúa, pero ya desde aquel entonces la plata se devalúa mucho porque mejora mucho la extracción de la plata. Les recuerdo que México sigue siendo el primer país productor de plata en el mundo y también lo era en aquel entonces, pero la plata hay devaluaciones constantes de la plata en relación al oro. Entonces cada vez tienen que pagar más plata para importar sus productos y es un verdadero problema
y qué van a decidir estas tiendas es producir en el país. Entonces van a crear fábricas textiles para ya no tener que importar la mercancía de Europa. Por eso las tiendas se llamaban Puerto de Liverpool, porque Liverpool era el puerto de donde embarcaban la mercancía, Puerto de Veracruz porque era el puerto donde llegaba la mercancía, otro puerto era el Progreso, no es porque la tienda se llamaba Progreso, Progresar, es porque otro es un puerto en Yucatán también, ¿no? Entonces, las tiendas tenían nombres de los puertos de donde se embarcaba la mercancía o donde llegaba la mercancía, pero deciden ya que es demasiado caro importar productos de Europa y los van a producir en México, y es así como nace la industria textil en México. Bueno, ya existía la industria textil porque estaba en manos de españoles, pero los Barcelonet en muchos casos van a recuperar las industrias textiles de los españoles, las van a comprar, porque los españoles también ya son mal vistos, los españoles ya los expulsan del país, ya no los quieren aquí en México, y los Barcelonet son los que van a recuperarse esas industrias de los españoles y también construir nuevas industrias, como vemos aquí en Río Blanco, que es la más grande de toda América Latina, inaugurada en 1892 por Porfirio Díaz en personas, donde ven aquí 3.000 obreros en la fábrica, 17 hectáreas de naves industriales, ¿se imaginan? 17 hectáreas de naves industriales, 3.000 obreros, 4.000 telares en la fábrica de Río Blanco. O sea, una cosa gigantesca, creo que es la fábrica más grande de toda América. Y esa la crean los Barcelonet, un grupo de Barcelonet, no es un solo Barcelonet, son varias tiendas departamentales que se unen, varios negocios y que se unen para crear una fábrica textil. ¿Se imaginan lo importante? Tanto así como que en los años 1910, las tres cuartas partes de las fábricas textiles en México están en manos de los Barcelonet, ¿sí? Entonces, del negocio pasamos a la industria, y para crear estas industrias, ¿qué se necesita? Mucho capital. Entonces van a decir los Barcelonet, vamos a también entrar en los bancos, vamos a estar en los consejos de administración de los bancos, y y con eso vamos a tener capital con intereses muy bajos para crear nuestras fábricas textiles. Y es así como de comerciantes se vuelven industriales y banqueros. Los billetes de banco, no sé si ya ven, aquí les enseño los bancos. Banco de Londres y México, ellos, está aquí a la izquierda, y Banco Hipotecario a la derecha. El Banco de Londres y México van a firmar, inclusive, tenemos billetes que todavía se encuentran en las tiendas antiguas, de billetes firmados por Tron, que es el dueño del Palacio de Hierro. Él firma los billetes de banco, también un Guichard firma los billetes de banco, también un Signoret, León Signoret del puerto de Veracruz. Aquí están los billetes, si pueden ver, Signoret, firmados por Signoret, y abajo firmados por Tron del Palacio de Hierro. ¿Se imaginan el emporio de los Barcelonet en México? Banqueros, comerciantes, industriales y banqueros. Desgraciadamente, todo esa cosa maravillosa, pues llega un momento en que ya no... Luego, cuando regresan a Barcelonet, por cierto, también crean su banco, los que regresan, porque cómo administrar el dinero de los que se hicieron fortunas en México. Entonces crean el Banco de Barcelonet. Esta acción aquí ven el primer Liverpool, esta acción la encontré, bueno, ese título del banco lo encontré aquí en México. Y bueno, tenemos nuestros comerciantes industriales banqueros. Desgraciadamente, ¿qué pasa? Viene la revolución de 1910, el país está en una situación muy complicada, ya no se vende nada, todo está desorganizado, el auge del porfiriato que ayudó tanto a los Barcelonet ya se va a acabar, porque Porfirio ya se salió del poder, se emigró a París, y van a venir tiempos muy complicados, muy difíciles, ya no se vende nada, las tiendas con las cortinas cerradas. Y también hay otro factor, aparte de la revolución de 1910, viene la guerra de 1914-18. Y muchos de los Barcelonet, pues ¿qué hacen? Son muy patriotas, se van a Francia a combatir contra los alemanes, ¿sí? Entonces, entre la Revolución Mexicana más la guerra de 14 al 18, es desastroso para los negocios,
todo está mal en México, todo está, los empleados se fueron, ya no hay ventas, ya no hay nada, y de ahí va a empezar el declive del emporio barcelonés, ¿sí? Después de la revolución en los años 20, es una gran estabilidad. La estabilidad que había con el porfiriato en México, de nuevo, se vuelve inestabilidad con los que vienen después, los gobiernos que llegan después, y tiempos muy complicados, muy difíciles. También los nuevos dirigentes del país ponen reglas para que ya se les dé más trabajo a los mexicanos, que no sean nada más empleados extranjeros que vengan aquí a México. Y acaba también por las fábricas en 1907, como vemos aquí, problemas graves, porque los patrones de las fábricas, cuando al principio, en 1892, la fábrica de Río Blanco tenía un auge increíble, 1907, que hoy es Día de los Trabajadores en México, porque se rebelan los trabajadores. ¿Qué es lo que pasaba en las fábricas? Lo que pasaba en todo el mundo. Trabajaban los niños de 10, 12 años en la fábrica, les pagaban $1 diario a los trabajadores, y aún el peso no era un peso, porque si platicaban con su vecino, le reducían ya no eran 70 centavos. Si se descuidaban de la máquina, les reducían el salario. Si cualquier cosa que si empezaban a chiflar o algo, cada cosa disminuían el salario de $1 que tenían diarios los obreros de las fábricas. Entonces se imaginan que ya no les quedaba nada a los pobres obreros, y se rebelaron en 1907, lo que vimos en la foto anterior, y saquearon inclusive la tienda de raya, que era de un barcelonés, Victor Gassin, y esta tienda la saquean porque había tiendas de rayas, como en las haciendas, y obligaban, aparte lo poco que les pagaban a los obreros, ir a comprar en la tienda de la fábrica, ¿no? Entonces, dicen, esa situación ya no es posible, total, que llaman a Porfirio Díaz a que intervenga para ayudarlos a que tengan condiciones más dignas para vivir, y Porfirio Díaz, en lugar de ayudarlos, dispara contra los huelguistas, y los huelguistas pues ya tienen que volver a regresar al trabajo porque se están muriendo de hambre, y de ahí viene la revolución de 1910. Estamos en plena revolución, con todo el país desorganizado, ¿no? Entonces les comentaba que después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 20, pues ya no es lo mismo, ya los barceloneses ya no ganan lo mismo. Hay muchas empresas que se van a la quiebra, como es el caso de la ciudad de Londres, que fue déjalo ahí, que fue una empresa muy próspera, la ciudad de Londres, y ya todo está mal. Pasa el tiempo y hasta los años 60, vamos a decir, todavía muchas tiendas sobreviven, sobre todo sobreviven las que empiezan a poner sucursal, como es el caso de Liverpool, que pone su primera sucursal en 1962. ¿Sí? ¿Te lo dejo a ti? No, ¿por qué me des a mí? Bueno, tendré muchas razones. Entonces, es porque el suegro de Minur es el que realmente ayudó mucho a que prosperara Liverpool, por eso. Porque fue el primero que quiso salirse del centro, el señor Suberville, y crear una sucursal fuera del centro, cuando el centro era todo en la Ciudad de México. No había negocio que no fuera en el centro histórico, ¿de acuerdo? Él es un visionario que dijo, hay que salir del centro. Por eso veía niños. Y entonces en Liverpool, por eso todavía existe, porque crearon sucursales, se salieron del centro, son de los pocos que lograron sobrevivir. Las otras tiendas fueron, el Palacio de Hierro, desgraciadamente, y a lo mejor con suerte se vendió, también lo vendieron los dueños, ahí es otra cosa. ¿Por qué lo vendió el dueño? Porque odiaba, no tenía hijos el dueño, el señor Hippolyte Signoret. Hippolyte Signoret no tenía hijos, tenía puros sobrinos, y el señor Hippolyte odiaba a sus sobrinos, que decían que no servían para nada, y prefirió vender el Palacio de Hierro, ni siquiera el valor de lo que había dentro de la tienda, al grupo Balleres, que todavía es dueño hoy del Palacio de Hierro, ¿sí? Pero podemos decir que el Palacio de Hierro era originalmente de los barceloneses, lo vendió este señor, casi lo regaló al grupo Balleres, que hizo una tienda maravillosa, ¿no? Hoy tenemos hasta el Palacio de los Palacios aquí. Entonces, como ven, ya para los años 1960, las fábricas, tanto las fábricas como las tiendas, que era muy poco de todo lo que había. En 1900 había más de 200 negocios Barceloneta en México, de los cuales únicamente 40 eran mexicanos,
¿Se imaginan la presencia de los negocios Barceloneta? El 70-80%, el 80% era Barcelona. Ya en los años 1960, pues ya no queda gran cosa, quedan muy pocas tiendas, queda el Palacio Carlines Barcelonet, queda Liverpool, ¿sí? Nada más. Quedan fábricas, van quebrando unas tras otras. Hay una tienda que es el Centro Mercantil, que hoy en día es el Hotel de la Ciudad de México, que la pueden ir a visitar para darse cuenta de lo que era esta tienda preciosa con sus vidrios, que es el Hotel de la Ciudad de México. Esa tienda también cierra sus puertas en 1960, y esa tienda no nada más era la tienda más el mayoreo, más 7 fábricas textiles. Todas quiebran una después de otra. Todas van quebrando y ni siquiera recuperan los dueños algo de estas fábricas, porque había que indemnizar a los obreros que habían trabajado allí. Pues ¿qué les van a dar? Pues no hay nada, no hay dinero para pagarte tu liquidación, pues te vas a quedar con las tierras. Entonces hoy en día estas tierras a las orillas de la Ciudad de México, que valdrían un dineral, ni siquiera se quedaron los dueños con esas tierras, ¿no? Con las tierras con los predios de las fábricas, perdieron absolutamente todo, y así es como se acabó prácticamente el comercio Barcelonet, más las industrias que se fueron quebrando unas después de otras, unas a la... bueno, no sé cómo se dice, se fueron quebrando, y por supuesto los bancos también, ya los mexicanos ya tomaron el control de sus bancos, ya no hubo emisión de papel moneda en diferentes lugares como existía a principios de los bancos, donde cada banco emitía su papel moneda, Banco de Londres y México, Banco Nacional de México, y los bancos en provincia que emitían su papel moneda. Ya todo eso ya terminó. Y hoy, ¿qué podemos decir? Pues ya queda muy poco, ¿no? Pero quedan las casas en Barcelonet, pero así pues, esa es una de las casas, es una de las casas que también esas casas en Barcelonet, eso es lo que se llama las casas mexicanas. Esa es casa del Palacio de Hierro en Barcelonet, que ese es el museo, que si van un día les invito a visitar, porque era la propiedad de esta casa de las fábricas universales, era la tienda Fábricas Universales y la tienda Fábricas Universales y Fábrica de Santa Rosa en Orizaba. La propiedad del dueño, Alexandre Renault, era más grande que toda la ciudad de Barcelona. Hoy día es el Museo de Barcelonet, y ahí es donde se platica, y lo platico también a los turistas en verano, la historia de la inmigración a México de los barceloneses. No sé si hay otras fotos. Esta es foto de la familia Jean de la Francia Marítima, la última casa mexicana, que no tiene nada de mexicano, que se construyó en 1932, los Jean, la Francia Marítima tenían también esta tienda que estaba en el centro histórico de Venustiano Carranza, Isabel la Católica. Tenían 5 fábricas textiles, la familia Jean. Hoy en día, uno de los descendientes es Azcárraga Jean de Televisa, hijo de Nadine Jean, por su papá Azcárraga, por su mamá Jean. Son de los que quedan, pero ya no están para nada, ni en lo textil, ni en el comercio, están en Televisa, ¿no? Pero bueno, son de los que quedan. Otra casa Barcelonet, otra casa mexicana, esta es de los Barbarou. Y es muy bonito ver estas casas porque en los Alpes, con las montañas, esta es una de las más bonitas de los Fortul de Guadalajara, que crearon como un castillito al estilo Luis II de Bavaria, ¿no? Que quisieron dar a conocer qué tan bien les había ido en México, ¿no? Entonces, pues vamos a lo mejor a terminar con esta lista de la montaña muy conocida, que se llama el Pan de Azúcar a la derecha y el Chapeau Gendarme en Barcelonet, y es una de las vistas de las casas, ven, con sus bonitos jardines, en la ciudad de Barcelona. No sé si tengan algunas preguntas. Perdón, Miru, ya te va a quedar tiempo. Bueno, Miru, ahora sí te dejo. Perdón. ¿Cómo le hago después de 2 personas que hablan tanto y bien, además? Bueno, yo también iba a introducir con la historia de mi familia, de Monsieur Jules Béraud, que llegó a Barcelona en 1870.
me di cuenta y me he dado cuenta de que muchos al cabo de 5 años al trabajar en una tienda Barcelona crean su propia tienda. Solo 5 años de trabajo. A mí se me hace muy, muy poco, pero así es el caso por lo menos de Jules Verreaux, que compra el puerto de Barcelona y le cambia el nombre y le pone el puerto de Marsella. Dura muy poco y finalmente lo vende a su vecino, al Correo francés, que son los Guichard, se asocia con ellos y se sigue como Correo francés. No tiene hijos, que eso es muy común, hemos visto mucho en los grands patrons, que no tienen hijos, y el que va a heredar es mi abuelo, mejor para mí, ¿verdad? Mi abuelo y mi papá es el que va a venir. En la entrevista que le hicieron a Jean Meyer, lo estuve viendo ayer, él les decía que el último era Monsieur Bremont, que llegó en 1936, no, es 1950, 52 llega mi papá, y el último es Monsieur, ¿cómo se llama? Luis Morelia, Robert, 56, pero son todavía hasta los años 50, sí. Y ahorita hay unos nuevos que por aquí andan, si van a ver, Galia Chef, son los hijos de Monsieur Chabre, y son los Barcelona que regresan. Llega mi papá y sí los mandan, pero no los mandan a la tienda familiar, no entiendo mucho por qué, pero él se va al centro mercantil, duerme en los cuartos de arriba y trabaja, y efectivamente mi tío y mi papá salen como agentes viajeros. Ellos ya se desplazan así. Su idea era regresar. Pocos regresan, pero por lo menos mi papá se mantiene en la colonia francesa y se casa con una francesa. Me da mucha risa, porque Monsieur Poil en Francia dice con mi mexicana. O sea, mi mamá es francesa 100%, nace en México, pero es déjà mexicana. Ok, entonces casó con una mexicana, yo digo con una francesa. Se mantiene enormemente en la colonia francesa. Nosotros crecimos en la paroisse française, en el lycée français, Madame Durand, les scouts français, o sea, es la comunidad francesa. Muchos se mantienen dentro de la comunidad y otros pues se casan con mexicanos, y va a depender del matrimonio, de la pareja, si se integran o no se integran. Yo creo que no es ni criticable, porque con el consulado yo me peleo muchas veces diciendo, es que no se mantuvieron en el círculo y no hablan francés. Le digo, pues la integración la hace uno como puede, como quiere y como lo logra. Pero unos deciden seguir mucho en el ámbito francés, otros hablarles en francés a sus hijos aunque no estén en la comunidad francesa, y otros pues lo van perdiendo. Y yo veo ahora que yo soy ya abuela, lo difícil que es mantener el idioma en una familia cuando no hay el apoyo de un liceo o de otra institución. Entonces, eso es la historia de mi familia. Pero al estar mi papá casado con una vasco-béarnaise, que por cierto en el ambiente de la comunidad se decía les 3B, barcelonais, basque y béarnais, me hace ver que no solo están los barceloneses. Aunque yo viví en Barcelona de niña, vivimos juntos en ese momento en Barcelona, regresé a Barcelona de vacaciones, pero no solo era eso. Entonces yo decidí, al casarme también con un barcelonés, un BBB también, mis hijos, dije, me voy a interesar un poquito más a la historia de mis hijos. Es cierto que mi suegro era director de Liverpool, el papá de mi suegra era Tron del Palacio de Hierro. Yo decía, ¿por qué aquí me dicen que no vaya a llevar a Liverpool o a Palacio? Yo era totalmente Palacio y ya nomás me dejaban ser Liverpool. Y dije, voy a estudiar la historia de estas dos tiendas para entender qué pasó. Y efectivamente me puse a estudiar la del Palacio por los Tron y querer transmitir a los hijos o a los jóvenes del liceo la historia de esta comunidad. Me amplié, no me quedé en puros Barcelona, y hace 15 años decidimos fundar Racine Française. Pero sí traemos la etiqueta Barcelonés, pero no es nada más Barcelonés. Ese se quedó en 10 años, pero estamos en 15. ¿Por qué? Porque sí había una comunidad, y fue muy interesante lo que me dijeron una vez. De Francia venían de regiones, de región, y son devenus français au Mexique. Fueron franceses, se buscaron entre ellos para apoyarse y son devenus français au Mexique. Se me hizo muy interesante.
Y así fue como fundamos la asociación. Está Lucía, que es ahorita la presidenta, les hablaron de Chantry, de la región de San Rafael, donde hay una comunidad muy fuerte, y es bienvenido todo el mundo, o sea, todo el mundo que sea un descendiente de francés o que le interese la historia de los franceses en México. Estamos abiertos para eso. Al crear Racine, pues tuvo mucho éxito, tuvimos mucha gente, y hace poco, pues desde hace como, ¿cuál poco? Año y medio, 2 años trabajando en el museo, se nos ocurrió la idea del museo. Creo que poniendo orden, vimos los archivos que teníamos, las fotografías que teníamos y dijimos hay que mostrarlo. Y yo agradezco mucho a Marietti y a Mariana de haber tenido esta iniciativa de mettre la puce à l'oreille a los chicos y de haberlos invitado. Tuvieron la suerte que se inauguró el 5 de marzo el museo, entonces pudieron venir, son nuestros primeros visitantes. Y nos da mucho gusto que hayan podido y que transmitan esta idea, porque pues justamente yo vine aquí, pero para que ustedes me platiquen, para que me digan cuál fue la experiencia de ir al museo. Alors, hay Solène y Emma que fueron a visitar el museo y van a venir para nada más dar la impresión que tuvieron durante la visita. Ah, ya la vidéo, on peut pas la passer. Ah, tenemos una video, pero no la podemos ver. Pero mejor los invito a venir a ver el museo. Comme tu veux. No sé, los papás entienden francés o español. Moi j'ai beaucoup aimé, en fait ça m'a beaucoup impressionné parce que au début je ne connaissais pas du tout les Barcelonettes et mais que ce soit d'un tout petit village, des gens d'un tout petit village qui soient partis à l'aventure sans rien connaître et tout ça, ça m'a beaucoup impressionné et le musée m'a beaucoup plu. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai bien aimé ce projet. Moi j'ai surtout aimé le musée. J'ai trouvé que en fait, même s'il est plutôt pas, il est pas très grand, en fait il y a vraiment l'information qui est très bien présentée et l'information la plus importante et ça nous donne envie de connaître plus. Donc même cette grande bibliothèque qu'il y a avec tous les livres qui ont été revus et tout, je trouve que c'est très intéressant et la maison est aussi très agréable. Oui, cette maison, d'ailleurs, c'est un prêt, nos las prestaron, es una casa que nos prestaron, es el señor Carlos Couturier que nos las prestó y pues había que ver en qué estado estaba, ¿verdad, Lucía? Está en las Lomas, son visitas privadas, no está abierto al público, es sobre cita y pueden venir a visitarlo. Pero por Facebook o en ¿cuál es la dirección de Racine? www.rfm.org.mx y lo pueden venir a visitar. Yo concebí el museo con la idea justamente de que fueran alumnos que vinieran a visitarlo y lo pensé gráfico pensando en niños o en alumnos porque se me hace muy importante estar en esta institución que es el Liceo Francés que se les hace natural tener un liceo francés. No es ningún natural. Yo tengo otro puesto político en el que represento a los franceses en el extranjero. Sí son 400 y pico liceos en el mundo, pero no es tan obvio. Y si ustedes se fijan saliendo de aquí, se van a encontrar una placa grande donde hay muchos nombres de francés y hay muchos nombres Barcelonais. Este liceo fue una, como decía Jacques, ya se quieren integrar, quieren seguir dando la educación francesa y hay un primer donativo y hace unos años, no recuerdo si 1972 o 73, le faltaba dinero a esta institución y hubo otro donativo más de gente de la comunidad francesa. Y si leen los nombres, van a ver un Béraud, van a ver un Superville, supongo que hay otros nombres, pero yo me fijé en los míos, van a ver muchos nombres Barcelonais y muchos nombres no Barcelonais de la comunidad que donaron para que este liceo exista. No es el gobierno francés que paga este liceo,
Eso es lo que es muy importante. Nacen casi todos en el mundo con una iniciativa privada, con una idea de seguir con el idioma francés en el extranjero. Entonces, por eso yo lo ideé el museo con esa idea, que los niños lo pudieran visitar. Y bueno, me dio mucho gusto que uno de los primeros fueran unos niños. Y bueno, veo que el resultado es bueno. Está muy interesante la exposición que ellos pusieron acá afuera, en la que van dando las explicaciones, las fotos. Y pues, no sé si tengan unas preguntas o... Pienso que no tenemos No. tiempo. Bueno, yo me limité a 10 minutos, que estuvo bien. Les queremos agradecer mucho por su presencia y a todo el público también. Muchas gracias. Y bueno, y nosotros felices de trabajar con ustedes porque sí me parece muy interesante. Y bueno, como lo pueden ver también los alumnos aprovecharon mucho la visita y todo, ¿sí? Les doy el teléfono de Racine. Ahí está el teléfono. 55 20 08 56. Ya, y ahorita en la salida les vamos a dar, si quieren tomar las publicaciones que tenemos, ahí están los datos. La conferencia va a estar en el sitio del FM, entonces pueden ver la conferencia en video también y vamos a poner todas las informaciones sobre raíces francesas, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias.